Hablar un poco también, Sol, de este tema que a muchísima gente le interesa y vamos a habilitar, por supuesto, nuestro número de WhatsApp también para aquellas consultas y podamos ir intercambiando un poco, porque vamos a hablar con un profesional que de alguna manera también nos va a echar luz y vamos a hablar en términos sencillos también para que la gente vaya entendiendo con relación a esta situación, los reajustes que se van a dar a partir del aumento del salario mínimo. Decíamos eso días atrás, lo que concierne ya el aumento del salario, que conlleva una especie de efecto en cadena, ¿verdad? Exactamente, y estos son lo que estamos viendo allí, algunas cosas que van a ir reajustándose, además del salario mínimo mensual, el salario por día, el jornal por día, salario por hora, jornal por hora, asignación familiar también por hijo, algo interesante, salario nocturno, nocturno por día y nocturno por hora. Doctor Eduardo Pérez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rolando, Sol y todos los televidentes. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Para hablar un poco con usted y también a partir de nosotros llevar también consultas de nuestros televidentes con relación a este tema. Desde julio va a haber muchas cosas que van a ir reajustándose a partir del aumento del salario mínimo. Así mismo es. Ocurre que muchos cálculos que se hacen en pago de tasas, impuestos o cualquier otro índole de cálculo que normalmente se establece en jornales, van a sufrir las variaciones en ese sentido. O sea, está indexado eso, está de alguna forma ligado a lo que es el salario mínimo legal vigente en el país. Y, por ejemplo, en el tema de prestación alimenticia en el Fuero de la Niñez y la Adolescencia, se suelen fijar en jornales mínimos la asistencia alimenticia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al aumentar el salario mínimo, aumenta el jornal y eso hace que automáticamente también haya un aumento en la prestación por lo menos en el monto, ¿verdad? En el monto porque se reajustan los jornales. De igual manera, eso ocurre con las tasas judiciales, constitución de juzgados ante una prueba judicial o de actuarios, y también lo que tiene que ver con notificaciones. O sea, todo de alguna forma son reajustados. Y este cuadro que ustedes estaban señalando, básicamente está calculado sobre los reajustes que se van a dar a partir del salario mínimo legal que va a entrar a regir en julio próximo. Y con eso también el Ministerio del Trabajo va a tener que dictar algunas resoluciones administrativas para establecer los salarios por cada profesión. O sea, cada escalafón profesional va a tener también un reajuste en sus respectivos salarios mínimos establecidos para cada uno de ellos. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿no?, de la prestación alimentaria, sin dudas este nuevo dato va a ser parámetro para calcular el monto que se debe de alguna manera abonar. ¿Hay algunos otros ítems que se tienen en cuenta, doctor, simplemente para entrar en contexto y que la gente entienda? Lo que tenemos que siempre distinguir es que existe el salario mínimo legal para sueldo mensualizado. Y suele haber una confusión en cuanto a los cálculos diarios. Una cosa es el cálculo de un salario diario, de un sueldo mensualizado, y otra muy diferente es la del sueldo a jornal. ¿Qué significa esto? Que el salario mínimo, cuando se va a calcular la jornada o el salario a jornal, entonces normalmente lo que se hace es una división por 26 días. Entonces salario mínimo dividido 26 días da la resultante del jornal diario. Sin embargo, cuando nosotros vamos a estimar el salario diario de un sueldo mensualizado, entonces se hace el cálculo sueldo mensualizado, o sea, salario mínimo legal dividido 30 días. Entonces hay una pequeña diferencia entre salario diario del mensualizado y salario a jornal, que es por día. Por eso existe esa distinción, esa diferenciación en cuanto al monto. Y volviendo al tema de la asistencia alimenticia, normalmente los magistrados en el Fuero de la Niñez, al dictar una resolución de asistencia alimenticia, lo hacen en base a X cantidad de jornales mínimos diarios. Entonces suelen establecer, por ejemplo, 7, 8, 10, 12 jornales mínimos
por cada hijo, por citar un ejemplo, ¿verdad? Entonces allí uno tiene que hacer el cálculo en base a la fórmula que acabo de citar. Ahora, doctor, esto ya se da automáticamente, me imagino, porque hay algunas personas que tienen embargada su sueldo justamente por el tema de la prestación alimentaria. En algunos casos las empresas ya lo hacen automáticamente cuando se dan estos reajustes y en otros casos se tienen que tramitar de vuelta ante los diferentes juzgados, ¿no? Por supuesto, lo que normalmente sale en los oficios judiciales, o sea, estoy hablando de un fuero que no es mi ámbito de especialidad, pero digo por la experiencia también de algunos expedientes, de que normalmente los juzgados del fuero de la niñez establecen como orden, digamos, al empleador el descuento o el depósito, mejor dicho, de la asistencia alimenticia que se corresponda a X cantidad de jornales. Entonces, efectivamente, las personas encargadas de talentos humanos, de recursos humanos, entonces hace ese cálculo y ya directamente van depositando en la cuenta del Banco Nacional de Fomento, que es la cuenta habilitada judicialmente para este tipo de cobros. Efectivamente es así. Y en lo que respecta al tema de la bonificación familiar, eso sí ya se da de forma automática, doctor, ¿no? Así mismo es. Solamente que hay que resaltar de que el trabajador, la trabajadora, cuando va a reclamar el pago de la asignación familiar, tiene que presentar su certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento del niño, y también normalmente se exige la presentación de un certificado de vida y residencia que acredite que ese menor está residiendo con esa persona, con ese trabajador, con esa trabajadora. Entonces ese es el trámite que debe hacer el trabajador y muchas veces suelen hacer la consulta o suelen hacer la denuncia de que no se les paga la asignación familiar, pero sin embargo cuando uno le consulta si presentó los documentos que acrediten justamente tener un hijo y que está viviendo ese hijo con ellos, no hacen esa presentación al empleador. Y la presentación de esos documentos es imprescindible, es un requisito para que empiecen a cobrar esa asignación familiar. Bueno, creo que quedó bastante clarito, doctor. Es un tema apasionante y que de alguna manera es para charlar por mucho tiempo, pero te agradecemos por tu tiempo y de alguna manera también un poco abrirnos el panorama con relación a lo que va a pasar a partir de julio cuando ya se llegue a reajustar el salario mínimo. Muchas gracias, doctor. Cuando gusten, saludos. Muchas gracias, doctor Eduardo Pérez. Entonces, con relación a eso, va a tener que reajustarse el tema de la gente que está pagando pensión alimentaria, si es que de alguna manera con el aumento del salario mínimo también se va a hacer este reajuste y va a entrar ya en vigencia a partir de julio.